¿Qué tal todos? Sean cordialmente bienvenidos después de una pausa bastante pronunciada, lo sé, de un soplo de historia podcast. Pero aquí estamos nuevamente, les saluda Patricio Vega y ahora vamos a revisar un recoveco de la historia, pero que toma muchísima actualidad. Y es que justamente el día de hoy fue elegido el nuevo Papa, el Papa León XIV o Papa León XIV, que tiene una connotación muy importante su nombre, y por eso es que en este espacio, en estos minutos, vamos a aprovechar para desmenuzar y conocer qué significancia tiene precisamente el nombre de León. Aquí en Un Soplo de Historia Podcast, recuerden que si no están suscritos a nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer. Nos ayudaría muchísimo también con un me gusta y con un comentario. También estamos en otras plataformas. Y bueno, para no alargarnos más en el tiempo, hay que decirles que siempre cuando un nuevo papa ha sido elegido, provoca gran expectativa. Y su primer gesto, cuando es nombrado, fue elegir un nombre con historia. Siempre ha sido esa la característica del Papa. Y en este caso es León. Pero ¿qué implica elegir ese nombre? ¿Quiénes lo llevaron antes? ¿Y qué señales nos envía este nuevo pontífice con esa elección? Hoy, en Un Soplo de Historia Podcast, te contaremos la historia de todos los papas que se llamaron León, desde el siglo V hasta el siglo XIX y ahora en el siglo XXI. Todos ellos con nombres, básicamente son 13 los papas anterior a este sería el 14, con un mismo nombre y con un legado y con algunas características muy curiosas que son comunes. Y como lo decíamos, Robert Prevost ha sido designado el nuevo sumo pontífice y tiene el nombre de León XIV. Ya veremos cuáles son las medidas, las políticas, el camino que demarcará el máximo hombre de la Iglesia Católica. De todas maneras, nosotros aquí, en lo que nos compete, vamos a alinearnos y vamos a revisar qué significa león. Y león viene del latín leo, que significa literalmente león. En el cristianismo, el león representa el coraje, la vigilancia, el liderazgo e incluso la figura de Cristo como juez o rey. Un papa que elige ese nombre parece decir seré fuerte en la fe y firme en la dirección. Y es que claro, este nombre se asocia en épocas de cambio, en épocas de transición y donde se necesita cierta fortaleza. No son nombres, de todos los papas hay que decirlo, no son nombres al azar, siempre hay una intención que está por detrás, algo que se quiere mostrar. Y ahora vamos al recuento de los papas, ¿no? En línea cronológica. El primero fue León I, que estuvo por allá por el año 440 hasta el 461 en su papado. Y le decían el Magno, uno de los papas más influyentes de todos los tiempos. Enfrentó a Atila el Huno, detuvo la invasión a Roma y definió la doctrina de la doble naturaleza de Cristo en el concilio de Calcedonia. Este fue el primer papa al que se le llamó el Magno y que también era considerado como un santo y el doctor de la iglesia. Bueno, hay un pasaje de la historia muy interesante de León I en el que se sienta en un lugar cercano, en una de las entradas a Roma, y donde se sienta a negociar precisamente con Atila el Huno, y que dicen, ¿no? Algunos de los testimoniales históricos de que lo que dijo el Papa lo conmovió completamente a Atila y evitó de que se dé esta invasión a Roma. Así que es un papa con unas características bastante interesantes. Luego vamos a León II. Él estuvo entre el 682 al 683, estuvo un tiempo bastante corto, gobernó prácticamente un año y allí solo confirmó las decisiones del Tercer Concilio de Constantinopla, que condenó el monotelismo, la idea de que Cristo tenía una sola voluntad. Fue un papa de transición, pero ortodoxo en teología. Luego saltamos algunos siglos y vamos a León III, entre el 795 y el 816, conocido por coronar a Carlo Magno, miren, otro personaje histórico, como emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800. Fue acusado de varios delitos en Roma, pero Carlomagno lo protegió. Usó el papado como herramienta de poder político continental. Luego pasamos algunas décadas después con León IV, entre el 847 y el 855. Aquí él se caracterizó por reconstruir Roma después de las invasiones musulmanas y fortificó el Vaticano. Fundó la ciudad leonina, que es la precursora del Estado pontificio moderno que, si es que lo visitan actualmente, se lo van a encontrar en el interior de Roma. Militarizó la defensa de la fe. Luego tenemos a León V. Como vemos hasta ahora en el recuento, observamos de que el nombre León de alguna manera tiene que ver con una fiereza, ¿no? Con ciertas capacidades incluso combativas, no necesariamente por los medios de las armas, pero sí con la política, sí con la diplomacia y en algunos casos fortificando, como estábamos viendo aquí, ¿no? A ver, León V. León V, él estuvo en el año 903, duró muy pocas semanas. Este debe ser uno de los papas que menos tiempo duró en el poder, por así decirlo, y fue depuesto por el antipapa Cristóbal. Que si algunos quieren saber qué es el antipapa, pues bueno, ya hablaremos de eso quizás en otro programa. Poco se sabe de él, excepto que su elección fue breve y envuelta en confusión. Luego vamos con León VI, este en cambio duró un año, entre el 928 y 929 de nuestra era, gobernó durante la decadencia del llamado siglo de hierro del papado y su mandato fue breve, sin grandes acciones. Es recordado más por el caos de su época que por méritos propios. Luego tenemos a León VII, entre el 936 y el 939, intentó restaurar el orden tras décadas de inestabilidad, apoyó reformas monásticas y mantuvo relaciones con el emperador Otón I. Fue un papa piadoso, pero sin gran trascendencia histórica. Y luego acá tenemos a un papa que quizás genera ciertas confusiones. Hablamos de León VIII entre el 963 y el 965, que fue una figura ambigua. Para algunos era un antipapa y para otros fue legítimo. Fue nombrado por el mismo Otón tras un golpe en Roma y su existencia refleja nuevamente las tensiones entre emperadores y el papado que existía en la época, ¿no? En estos tiempos estamos hablando ya en época medieval. Podríamos decir que si bien es cierto el poder de la iglesia era muy fuerte, seguía siendo muy fuerte y legítimo, pero ya empezaba a tener ciertos roces con imperios, con algunos emperadores, no con las coronas, que éstas estuvieron pues desde hace siglos atrás, sino que con los imperios que sucedieron al imperio romano empezaron a tener algunos choques y en algunos de los casos también llegaron a pactar ciertas alianzas. Ahora bien, León IX, aquí ya estamos en el año 1049, él gobernó hasta el 1054 y fue conocido como el Reformador, uno de los grandes papas de la Edad Media, promotor de la reforma gregoriana, luchó contra la simonia y el matrimonio clerical. Su pontificado terminó con el cisma de Oriente, la ruptura entre Roma y Constantinopla en 1054, que este fue uno de los cismas, podría decirse más, pero más importantes que tuvo la Iglesia Católica. Luego habría otro Papa León con un nuevo cisma que también se provocó dentro de la iglesia, pero siglos más tarde. Como ven ustedes, hay un patrón bastante curioso. El nombre de León coincide con momentos históricos donde se rompe cierto orden de las cosas, donde algunas situaciones cambian, varían. Y esto es lo que vemos o lo que vimos con León IX. Y bueno, aquí hay que decirlo, el cisma de Oriente provocó también no solo una ruptura religiosa, sino que también provocó una ruptura muy importante a nivel del imperio romano, podríamos decirlo, ¿no? Constantinopla se fue básicamente por el camino oriental, se fue separando poco a poco del mundo occidental. Sin embargo,
hasta el final del Imperio Romano de Oriente o de la caída de Constantinopla, siguió siendo uno de los escudos protectores ante los invasores que llegaban y que siempre querían tomarse Europa. Constantinopla siempre jugó ese rol hasta su desaparición, pero con este cisma se marcó un antes y un después. Luego tenemos a León X, ¿no? Aquí sí, varios siglos más adelante, él gobernó entre 1513 y 1521, y sí, decimos gobernó la Iglesia Católica en estos años y fue conocido como el Papa renacentista y con un apellido pues muy enmarcado dentro del Renacimiento. Hablamos de Giovanni de Medici. Recuerdan ustedes, no sé si estuvieron familiarizados o conocieron que en tiempos del Renacimiento pues habrían grandes artistas, ¿no? Como Miguel Ángel, como Rafael y como grandes otros escultores, científicos, pintores. Era una situación maravillosa que bullía y que surgió sobre todo en Florencia y que luego se fue expandiendo a otros reinos de la península itálica y más adelante a lo largo de Europa. Bueno, el apellido de Medici tiene su origen en Florencia, precisamente, la cuna del Renacimiento, y si bien es cierto, los Medici no fueron artistas, pero sí fueron grandes mecenas. Financiaron a los artistas para que puedan continuar con su carrera y puedan generar cada vez obras de arte más importantes. Es decir, estos impulsores de Medici, Sforza y otras grandes familias, pero sobre todo los Medici, fueron los que inyectaron grandes sumas económicas para impulsar el movimiento renacentista. Y bueno, al ser Giovanni de Medici de esta familia, fue nombrado como el Papa renacentista, o se le puso ese sobrenombre. Vivió con mucho lujo, excomulgó a Martín Lutero, sin saber que estaba encendiendo la reforma protestante. Famoso por la frase, Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo, ¿no? Que en el Renacimiento pues veremos algunos papas que tuvieron estas características, fueron bastante libertinos. Tenemos el caso de Papa Borgia, por ejemplo, que realizaban situaciones completamente condenables, pero que lo hacían y lo hacían prácticamente sin ocultarlo. Ahora bien, pasamos con otro papa, León XI. Él estuvo en 1605 y fue conocido como el Papa Relámpago. Apenas duró 26 días en el trono de San Pedro. Era tío de María de Medici y murió posiblemente de agotamiento físico tras las ceremonias del inicio del pontificado. Seguramente ya era bastante mayor, bastante avanzado en edad. Vamos ahora con León XII. Él estuvo entre 1823 y 1829, era conservador y autoritario, intentó restaurar la moral pública, prohibió el carnaval romano y reprimió la prensa libre. Quiso volver al papado prerevolucionario, pero el mundo ya había cambiado. Y luego tenemos a la antesala, ¿no? Al Papa León XIII. Él estuvo entre 1878, es decir, a finales del siglo XIX, y terminó en 1903, apenas, casi que apenas iniciado el siglo XX. Era conocido como el Papa moderno. Fue un intelectual y también reformador. Promulgó el Rerum Novarum, el texto fundador de la doctrina social de la Iglesia y defensor de los trabajadores, de la ciencia y del diálogo con el mundo moderno. Su largo pontificado dejó una huella bastante profunda en la Iglesia y en la sociedad occidental. ¿Qué podríamos decir con todos estos datos que hemos visto y de estos personajes que como papas se llamaron León? Lo que podríamos sacar como conclusión es que los papas con este nombre aparecen normalmente en momentos de tensión o transición. Casualmente, en el momento que estamos ahora con este nuevo Papa León, estamos en una época muy interesante de cambios, de transiciones, cambios de lo que teníamos concebido como por sentado, formas de ver las cosas, antiguas maneras, instituciones, cómo se manejaban, la tecnología, que es ahora increíble con la inteligencia artificial, otras situaciones y otros cambios sociales que se están dando y que quizás no los vemos del todo, pero que se están cocinando, que se están generando. Entonces, estamos en una época también de transición muy interesante. Y podríamos decir
que algunos de estos papas luchan contra invasiones, otros contra herejías o reformas o incluso decadencias. Y podríamos decir que estos términos también van bastante bien alineados a lo que estamos viviendo en este momento. En Europa hay grandes migraciones, ¿no? En algunos casos podrían considerarse por parte de sus habitantes como invasiones, otros en cambio son tolerantes y son abiertos a estos movimientos migratorios, otros quieren cerrar las fronteras de Europa para hacerlo. Hay también situaciones de movimientos sociales, de movimientos políticos o de movimientos de género que plantean apertura a ciertos temas y esto también podríamos encasillarlo desde el punto de vista tradicional en una herejía o posibles reformas o incluso hasta decadencias. El nombre de León entonces podrá ser muchas cosas, pero no es neutro. Es un rugido como un león, un eco de autoridad, de fortaleza doctrinal y también de centralidad papal. Y ahora un nuevo papa ha tomado ese nombre. ¿Será entonces León XIV un restaurador? ¿Será un reformista quizás? ¿Será tal vez un león magno, un león político, con ciertos atributos de muchísima fortaleza? No podría decir autoritario, pero con unas características de liderazgo bastante fuertes. En fin, eso solo la historia nos lo dirá. Esto ha sido todo en un soplo de historia podcast, donde cada nombre, cada símbolo y cada gesto guarda siglos de significado. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjanos tu like y comenta cuál león te pareció más influyente y qué esperas del nuevo papa. Muchas gracias y hasta la próxima.